Bienvenidos a un nuevo capítulo sobre nuestras conversaciones sobre la alegría, en las que, de la mano del Papa Francisco, que nos escribe esta exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, estamos desbrozando el camino de la alegría evangélica. Esa alegría que el Papa espera que revivamos los cristianos de nuestra época y seamos fieles transmisores de esta alegría a los hombres de nuestro tiempo. Estábamos leyendo juntos el capítulo 3 sobre el anuncio del Evangelio y el Papa empieza insistiendo sobre esta verdad básica de que es todo el pueblo de Dios el que evangeliza, es todo un pueblo el que experimenta el amor de Dios, el amor salvífico de Dios, y con esta vida humana renovada a través del amor de Cristo derramado en nuestros corazones, del Espíritu Santo, reforma las relaciones humanas entre ellos, entre nosotros, y así implanta el reino de Dios y transforma también el corazón, las estructuras de la sociedad. Da un paso más el Papa y habla también de lo que es propio del magisterio de la Iglesia, que corresponde a los sacerdotes, sobre todo con la homilía, y da unas pautas que es muy bueno leer y reflexionar sobre cómo tiene que ser la homilía, cómo debe ser la homilía de modo que sea entendible, que toque el corazón de los que lo escuchan. Un claro ejemplo, un ejemplo cotidiano es el que está dando el mismo Papa en sus homilías en la iglesia, en la capilla de Santa Marta. Como es un tema que va prácticamente dirigido a los sacerdotes, nosotros podemos sintetizar diciendo, como él pone evidentemente al Señor Jesucristo, cuya palabra entusiasmaba porque predicaba con autoridad y encantando, por así decirlo, con la verdad, con la bondad y con la belleza el corazón de quienes le escuchaban. Pone también como ejemplo la Virgen María, porque la actitud que tenía la Virgen María, dice, es la que tiene que tener cualquier evangelizador, sobre todo el sacerdote en la homilía. Tener aquella memoria enriquecida, sembrada de la palabra de Dios y del poder de la acción de Dios a través de su palabra, y que sea esto lo que brote. El predicador, dice el Papa, tiene que ser un hombre que conserva la palabra de Dios como María en su corazón, que conoce la actuación de Dios y a través de la misma experiencia que él tiene de esa palabra, es capaz de conectar con el corazón de los hombres y es capaz de llevar también a los hombres ese mismo poder salvífico de Dios. Dedica el Papa un cuarto punto a la evangelización para la profundización del querigma. Querigma que para el Papa, en sus palabras, es el primer anuncio, el anuncio de Jesucristo encarnado, muerto y resucitado por nosotros. El anuncio de ese amor de Dios que se hace tan concreto, que nos da un ejemplo tan vivo de su cercanía, de su amor por nosotros, hasta dar la vida por nosotros. Y es ese amor el que, una vez conocido y recibido, es capaz de romper todas las barreras y cambiar realmente no solo el interior del hombre, sino también las relaciones humanas. Este anuncio es el primero, dice el Papa, no solo porque debe ser lo primero de lo que hablemos y luego ya superarlo y cambiar a otra cosa, sino porque en cada etapa de la evangelización no se puede salir de este anuncio. Siempre y en diversos modos, cada vez de una manera más profunda, debemos siempre presentar esta realidad del amor de Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros. Un amor que no puede quedarse sencillamente en una experiencia tranquilizadora, más o menos, o superadora de nuestras tristezas o nuestros miedos, sino que tiene que ser, como dice el Evangelio, un enseñar para observar los mandamientos del Señor. Observar, dice el Papa, recalcando esta palabra, lo que yo os he enseñado, dice el Señor. Y esto que el Señor nos ha enseñado no se trata, dice el Papa, de una enumeración de verdades o de proposiciones teóricas, sino que lo que yo os he enseñado es el mandamiento del amor.
un amor hacia el prójimo, una salida de sí, como repite el Papa constantemente, de modo que nuestro modo de vida sea un modo de vida abierto a la realidad, al prójimo, capaz, por tanto, de cambiar, como en círculos cada vez más amplios, el entorno que nos toca vivir. Siempre precedidos, por supuesto, en la enseñanza del Papa, siempre nos lo recuerda, por el don de Dios. Lo primero es el bautismo, es el don completo de la vida espiritual que Dios nos ofrece, y por lo tanto el proceso de evangelización no es tanto un proyecto a largo plazo, a medio plazo, a corto plazo de cómo voy a transformar yo, sino es un enseñar a dejarse transformar por la gracia de Dios, por el don de Dios. Toca el Papa un punto que me parece especialmente interesante, dos sobre todo, la catequesis y el acompañamiento espiritual. La catequesis es una de las realidades más importantes, a las que debemos dar más interés en la vida de la Iglesia, y el Papa observa cómo en estos últimos años, dice él, se ha también redescubierto la importancia del querigma, del anuncio primero, en la catequesis, como la catequesis no se puede quedar sencillamente en instruir sobre las verdades de la fe, en asegurar una serie de contenidos, sino que tiene que procurar transformar la vida de los catequizados en un discípulo misionero, como le gusta a él decir. Tiene que ser un discípulo misionero, el catequista, que educa discípulos misioneros, siempre en actitud de dejarse transformar por este contenido, por el contenido de la revelación, en un hombre en camino hacia el reino de Dios. El Papa va a dar unas características que tienen que ser la nota de la catequesis de nuestros tiempos. Las características del anuncio, que son necesarias, dice en todas partes, es que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad y que apele a la libertad. El amor salvífico de Dios como primera propuesta, que ya no podemos dar por descontado. Tal vez no hace muchos años la experiencia de un amor fiel, un amor sólido, un amor indestructible, un amor sin condiciones, era un poquito más tal vez la experiencia de las personas debido a la solidez que podía haber antes entre las relaciones humanas. Pero ahora la misma fragilidad de las relaciones humanas hacen difícil que las personas tengan una experiencia previa de lo que es el amor de Dios. Tal vez la imagen de la paternidad o la imagen del amor humano no sea tan sólida como antes. Por eso tiene que partir siempre, dice el Papa, el anuncio por este amor salvífico de Dios. Dios no condena tu situación, no te considera un caso perdido, sino que posee por ti un amor capaz de sanarte, capaz de sacarte de tus debilidades o de tus fracasos. Y dice el Papa también que junto con estas características de la evangelización, el evangelizador tiene que poseer también unas ciertas notas, lo que venimos diciendo como un cierto estilo de cristianismo, de evangelizador, que son la alegría, el estímulo, la vitalidad y una integralidad armoniosa. Estas actitudes, según el Papa, esta capacidad de escuchar, de acoger, de llegar allí donde la gente se encuentra, son las que posibilitan el diálogo y las que posibilitan el anuncio, que el mensaje de Dios se pueda transmitir en su verdad y se pueda acoger. El Papa señala que la Iglesia, con sus propias palabras, dice, tendrá que iniciar a los sacerdotes, a los religiosos, a los laicos, en el arte del acompañamiento. Dice él también, quitarse las sandalias
ante el suelo sagrado que es el prójimo. Conocer sus ritmos, respetar sus ritmos y proponer siempre un camino de acercamiento hacia Dios, importante. Dice el Papa que muchas veces en nuestros tiempos, digamos, los hombres se creen más libres cuando caminan sin Dios. Y dice él como en la medida en que el hombre camina sin Dios, ya no es peregrino, ya no tiene un punto de llegada, ya no tiene una meta, ni siquiera camina junto a nadie, sino que se convierte en un vagabundo errante sin una meta concreta. Y es importante presentar ante los ojos de los hombres esta meta que es el corazón de Dios. Dice Santo Tomás de Aquino, lo menciona el Papa, que puede ser que la caridad esté dentro del corazón de una persona porque está en gracia, pero no desarrolla sus potencialidades a causa de ciertas limitaciones, por no ejercer bien alguna de las virtudes, a causa de algunas inclinaciones contrarias que persisten. Y el acompañador espiritual, por así decirlo, debe conocer también esta realidad y debe invitar siempre a las personas a salir de esas limitaciones, de esas inclinaciones contrarias, a dejarse curar por la gracia de Dios, por los sacramentos, por la caridad al prójimo, por abrazar la cruz, su situación personal. Es esta invitación a curarse proponiendo siempre el bien mayor, la belleza mayor, la bondad mayor y también, dice el Papa, este ideal de madurez cristiana al que tiende siempre la gracia de Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, esta plenitud de la vida cristiana a la que, como decimos, tiende de por sí la salvación y la gracia de Cristo. Resume el Papa este capítulo volviendo a la importancia de partir siempre de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras como fuente de evangelización. Y pide que el estudio de las Escrituras sea facilitado a todos los creyentes, que sean posibles estudios de la Biblia, conocimiento de la palabra de Dios, para permanecer siempre fieles al anuncio, al querigma, al verdadero mensaje de Jesucristo y a su fuerza liberadora.